¿Cómo estudiar la Biblia? Lección 4. La Biblia, fuente autoritativa de nuestra teología. El propósito de la lección de esta semana es que la Biblia es un cofre de tesoros que contiene joyas de inestimable valor. La lección la dividiremos en dos partes, la primera la tradición y la razón, la segunda la Biblia, el libro. Frecuencia Cristiana. La Biblia es una historia que nos relata la creación del mundo y nos revela los siglos pasados. Sin ella quedaríamos expuestos a hilvanar meras conjeturas y fábulas acerca de lo que ocurrió en el remoto pasado. De todos los libros que hayan llenado el mundo, por valiosos que sean, la Biblia es el libro de los libros y el más merecedor de estudio y atención. Nos ofrece no solo la historia de la creación del mundo, sino una descripción del mundo venidero. Iniciemos con la primera parte, la tradición y la razón. San Mateo 15, 5 y 6. Pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Cristo y sus discípulos no observaban los mandamientos ceremoniales y los espías hicieron de esta negligencia la base de sus acusaciones. No hicieron, sin embargo, un ataque directo contra Cristo, sino que vinieron a él con una crítica referente a sus discípulos. En presencia de la muchedumbre dijeron: ¿por qué tus discípulos traspasan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Jesús no intentó defenderse a sí mismo ni a sus discípulos. No aludió a las acusaciones dirigidas contra él, sino que procedió a desenmascarar el espíritu que impulsaba a estos defensores de los ritos humanos. Les dio un ejemplo de lo que estaban haciendo constantemente y de lo que acababan de hacer antes de venir a buscarle. Bien invalidáis, les dijo, el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Porque dijo Moisés: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldijere al padre o a la madre, morirá de muerte. Y vosotros decís: basta si dijere al padre o a la madre, es corbán, es decir, don mío a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, y no lo dejas hacer más por su padre o por su madre. Desechaban el quinto mandamiento como si no tuviese importancia, pero eran muy meticulosos para cumplir las tradiciones de los ancianos. Enseñaban a la gente que consagrar su propiedad al templo era un deber más sagrado aún que el sostén de sus padres, y que por grande que fuera la necesidad de estos, era sacrilegio dar al padre o a la madre cualquier porción de lo que había sido consagrado. De esta manera, el hijo quedaba libre tanto en su vida como en su muerte para deshonrar y defraudar a sus padres bajo el pretexto de una presunta devoción a Dios. Los preceptos tradicionales que recargaban la ley de Dios fueron ideados para mantener la observancia de la ley, pero eran considerados como más sagrados que la ley misma. Cuando contradecían los mandamientos dados desde el Sinaí, se daba la preferencia a los preceptos de los rabinos o maestros del pueblo. Mientras la gente estaba ocupada en estos detalles de las tradiciones que Dios no había pedido, su atención era desviada de los grandes principios de la ley. Si tenemos el Espíritu de Cristo y trabajamos con Él, nos incumbe llevar a cabo la obra que Él vino a hacer. Las verdades de la Biblia han vuelto a ser oscurecidas por la costumbre, la tradición y las falsas doctrinas. Las enseñanzas erróneas de la teología popular han hecho miles y miles de incrédulos y de escépticos. Hay errores e inconsecuencias que muchos denuncian como enseñanzas de la Biblia, que son realmente interpretaciones falsas de la Escritura, adoptadas durante el tiempo de las tinieblas de la Edad Media. Multitudes han sido inducidos a aceptar un concepto erróneo de Dios. Así como los judíos, extraviados por los errores y las tradiciones de su tiempo, tenían un concepto falso de Cristo, nos incumbe revelar al mundo el verdadero carácter de Dios. En vez de criticar la Biblia, tratemos por precepto y por ejemplo de presentar al mundo sus verdades sagradas y llenas de vida, a fin de que podamos anunciar las virtudes de aquel
que nos ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Continuemos con la segunda parte, la Biblia, el libro. Isaías 8:20. A la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Al pueblo de Dios se le indica que busquen las Sagradas Escrituras su salvaguardia contra las influencias de los falsos maestros y el poder seductor de los espíritus tenebrosos. Satanás emplea cuantos medios puede para impedir que la gente conozca la Biblia, cuyo claro lenguaje revela sus engaños. En la actualidad está haciendo esfuerzos desesperados, preparándose para la lucha final contra Cristo y sus discípulos. El último gran engaño se desplegará pronto ante nosotros. El anticristo va a efectuar ante nuestra vista obras maravillosas y será imposible distinguirlo sin el auxilio de las Santas Escrituras. Ellas son las que deben atestiguar en favor o en contra de toda declaración o milagro. Para poder soportar la prueba que nos espera, debemos de comprender la voluntad de Dios tal cual está revelada en su palabra. Y solo los que hayan fortalecido su espíritu con las verdades de la Biblia podrán resistir en el último gran conflicto. Toda alma ha de pasar por la prueba decisiva. ¿Obedeceré a Dios antes que a los hombres? La hora crítica se acerca. ¿Hemos asentado los pies en la roca inmutable, la palabra de Dios? ¿Estaremos preparados para defender firmemente los mandamientos de Dios y la fe de Jesús? Así también, las profecías nos anuncian el porvenir con la misma claridad con que Cristo predijo su propia muerte a los discípulos. Los acontecimientos relacionados con el fin del tiempo de gracia y la preparación para el tiempo de angustia han sido presentados con claridad. Pero hay miles de personas que comprenden estas importantes verdades de modo tan incompleto como si nunca hubiesen sido reveladas. Satanás procura arrebatar toda impresión que pudiera llevar a los hombres por el camino de la salvación, y el tiempo de angustia no los encontrará listos. Cuando Dios manda a los hombres avisos tan importantes que las profecías los representan como proclamados por santos ángeles que vuelan por el cielo, es porque Él exige que toda persona dotada de inteligencia les preste atención. Los terribles juicios que Dios pronunció contra los adoradores de la bestia y su imagen, Apocalipsis 14 del 9 al 11, debieran inducir a todos a estudiar diligentemente las profecías para saber lo que es la marca de la bestia y cómo se puede evitarla. Las multitudes se niegan a recibir las verdades bíblicas porque ellas contrarían los deseos de los corazones pecaminosos y mundanos, y Satanás les proporciona los engaños en que se complacen. Pero Dios tendrá en la tierra un pueblo que sostendrá la Biblia y la Biblia sola como piedra de toque de todas las doctrinas y base de todas las reformas. Satanás trata continuamente de atraer la atención hacia los hombres en lugar de atraerla hacia Dios. Hace que el pueblo considere a sus guías espirituales a los obispos, pastores y profesores de teología, en vez de estudiar las Escrituras para saber por sí mismos cuáles son sus deberes. Dirigiendo luego las inteligencias de esos mismos guías, puede entonces también encaminar las multitudes a su voluntad. A pesar de estar la Biblia llena de amonestaciones contra los falsos maestros, muchos encomiendan a ellos el cuidado de sus almas. Hay actualmente millares de personas que profesan ser religiosas y que no pueden dar acerca de los puntos de su fe otra razón que el hecho de que así les enseñaron sus directores espirituales. No se fijan casi en las enseñanzas del Salvador y creen en cambio ciegamente a lo que los ministros dicen. Pero, ¿acaso son infalibles esos ministros? ¿Cómo podemos confiar nuestras almas a su dirección mientras no sepamos por la palabra de Dios que ellos poseen la verdad? Decidamos hoy no permitir que las tradiciones nos aparten de la verdad de la santa palabra de Dios y seguir la invitación del Señor Jesucristo en San Juan 5:39. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí.